En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya están todos los que van a salir, entonces vamos nosotros. Como decía, llegó verano y yo he venido para eso. Entonces vamos a comenzar con un mensaje. El viento es mi señal. Cuando sientas la brisa, sabe que estoy contigo. 15 de febrero de 1984. No hagan caso al espíritu de susto que está viniendo. Como decía la Virgen, lo hemos logrado. 9 días de experiencia, disfrutar el sol. En el segundo día se fueron a gritar nuevamente allá estando en la casa del Padre. Y me dijo la Virgen, levántate, van a disparar a las videntas. Estaba escuchando el segundo día y cuando comenzó la novena, la aparición, escuché, me acordé de las palabras de la Virgen. Ambos cuapas dice la videntas, agujerearon todo a la Virgencita y a las videntas. Ahí me acordé de lo que me decía el que estaba rezando, cantando el a ver, a ver. Así ellos asustan todo aquí a la gente, especialmente a las videntas. Impresionante es como la lucha encarnecida durante estos 9 días. Lo único que querían es hacer llover sobre ellos, sobre la Virgen, para burlarse de ellos, para decir dónde está el milagro y dónde está Dios y dónde está la Virgen. Si no te atropella la serpiente, está la brujería. Luego ahora van nuevamente allá. Tú ya le dejas aquí. ¿Y para qué hacen esta cosa? Porque quieren hacernos callar, como decía. Pero nosotros hemos venido para esto. Antes de salir, yo me recuerdo que hice un trato con la Virgen. Volveré, pero quiero que se salve este y la Virgen sí. Trato hecho. Que no se preocupen que me van a llevar, secuestrar nuevamente, ya están todos, me espíritu de asaltito y moquete y que yo he venido justamente para esto. Porque una cosa quiero aclarar también aquí. La doctrina que se utiliza aquí cuando pienses en venir. Pero vamos a escuchar nuestro corazón. Me decía el Señor que cuando vino un conejito de bebé, cuando lo alcé, el Señor dijo, tiene perro. Y si tú le respondes, ¿cómo, Señor, el conejito va a tener perro? Y no, que los que trajeron tienen perros. Y van a soltar a sus perros. Están viendo todo y son los que informan a los reyes y señores de esta tierra. Como decía, una cosa quiero, si Trump, Estados Unidos, vuelve a atacar a Irán, te aconsejo vos que te vayas de ahí, de Roma. Tú y tu grupito, Toyeyuca, vende y ven, que se sigan matando. Te aconsejo mejor que te vayas de ahí. Ahí veía la noticia, 27 años de prisión justamente para Sánchez y su grupito de política, justamente
por venta de mascarilla, por corrupción, por estafa, por ojo paiteo, y más de 3 fueron, otros 19, otros 3. Un ejemplo de los españoles, del pueblo. Imagínense, estando en el poder, el pueblo se ha defendido, haciendo justicia. ¿Cómo quiero poner esto? En primer lugar, un ejemplo para todo el mundo. Mientras que veía que hacen más leyes, cuando vi la ley del nuevo, dijo el Señor, los chinos han pagado todo. Cómo aplaudían. Y un mensaje quiero dar a Melanie. Melanie, cuando el Señor me había dicho que iba a haber una guerra civil en Italia, yo había rogado, porque había muchos niños, y hice lo que pude para que eso no suceda. Pero esta vez yo mismo voy a pagar con mi sangre, porque va a haber un golpe de Estado. Te van a dejar ubicado con bala. Es para que tengas miedo y dimita, no. Solamente para que todo el mundo ahora van a mover, ya vino el padre vacuna, ahora van a mover al Máximo Copo. Solamente para sí, esa profecía se escuchó en Medjugorje. Que la justicia de Dios, aquí estamos pagando a precio de sangre por la liberación de muchas almas que más de 40 años la Virgen viene derramando. Entonces, cuando estos se mueven, porque como decía, vamos despacio, veía que la jefa del departamento de las FARC, la señora Sara, manda decir a esta Claudia, que es una drogadicta, una narcotraficante, amigo de traficantes. Y Claudia responde, no discutiré con ella. Ahí sí que se equipara la justicia, porque cuando estos se mueven, como decía, lo único que tú debes hacer es justificar la justicia. Como número 9 me marca aquí Denisito, los tenistas, como decía, ¿qué hubiera pasado si sus enemigos hubieran sido más que esto? Y veían como las videntas lo que le están haciendo, que no respetan y a propósito hacen. Pero vamos nosotros a mover al ejército de la palabra de Dios para ver si podemos desarmar. Un día escuché un caso, dijo una profesora a su alumno, fulano, ve y párate encima del pozo. El hombre le responde a su alumno, te dejó Nandé, le dijo, vete tú, le dijo, ve tú. Para los que quieran enviarme en el seminario, ve tú a ver cómo sale. Ahora se va a llenar en todo lugar. ¿Qué significa este símbolo, llamémoslo así? Ya de cuando yo he dicho que el diablo es así ante el Padre, todo el mundo copia todo. Ahora, ¿cómo yo le respondería a ellos? Y enseguida se van a imaginar y dejar un mensaje. Así han quedado cuando se les cayó la bomba nuclear encima. Ahí van a ver que una satanista junta más de 3 millones de personas
una que come rosario y se burla del Santo Rosario y de la Virgen. Como los demonios tienen miles y millones de seguidores. Y cuando la Virgen, como decía en el segundo día, la oración estaba llegando hasta el cielo. A ver, estrabo María de corazón. Hasta que el Papa ya silenciaron. El exorcismo era colectivo, ya no se escuchó más la voz. Y ahí se nota la persecución terrible que están viviendo estas santas mujeres del gobierno. Como decía, 9 días. En este mes, una sola vez creo que llovió. Y 1 hora. La Virgen expulsaba a los demonios y salía el sol. Voy a grabar, voy a hacer un video. Porque va a pasar lo mismo en el segundo pueblo, lo que había pasado cuando yo estaba en el, además cuando el COVID estaba comenzando 2020, era terrible, pero nosotros qué COVID ni qué nada, decíamos vamos a dejar un campanero y si viene la policía vamos a entrar todo en la sacristía y los demonios, auxilio nos pedía, suéltanos, déjanos. Exorcismo, qué COVID, ni un solo muerto. Si yo ahora mismo saliera casa por casa a hacer un censo, alguien ha muerto por COVID, el censo te diría ni uno solo. La gente está a punto de morir, pero de tanto sol. Después, cuando nos echaron el año siguiente, pero vamos despacio porque quiero enseñar una cosa. Están haciendo para que no nos salgan las palabras y cómo dejar la mente vacía, cómo vaciar la mente de los predicadores y de los profetas y de los que traen el mensaje. Vamos a comenzar. Cuando uno comienza a predicar, a hablar, enseguida, ¡pah! O viene uno y grita. Y uno se desconcentra la inteligencia y ya está llevando 2 combates en ese momento, más el mensaje que debía haber dado para iluminar al mundo entero. Entonces ellos estudiaron eso. He visto un periodista que hasta le echaron hacia atrás y el Señor dijo para que nadie más los vea, para que la gente no quiera salir a sacar el sol, a hablar, a decir la verdad. Ahora me decía el Señor cuando vi la noticia, cuando vi a Elón, dijo, son los que hacen fracasar a la Virgen. Hay un mensaje que dice en este libro, para que ayuden a la Virgen a tener éxito. Ahí los chinos salen llorando en la novena y dice el Señor, ahí serán pillados porque tienen un plan, se informan todo. Ahora ustedes van a ver la noticia de lo que está pasando en Venezuela. Un día vinieron desesperadamente la gente junto a Jesús el Mesías y le dijeron, Señor, ¿no has escuchado? Todo el mundo estaba con susto. Lo que Pilatos ha hecho, ha desangrado a los galileos que eran los dueños ahí de la tierra, los galileos, y puso la sangre con los de los animales para ofrecer a su Dios. Todo el mundo entró en miedo. ¿Y Jesús qué le respondió? Ustedes piensan que los 8 que estaban trabajando ahí cuando se le cayó encima la torre de Siloé eran menos pecadores que estos galileos. Yo les digo, le responde el Señor,
que si no se convierten, les sucederá cosas peores. Peores. Ahora van a ver ustedes que los feministas y los satanistas, cuando se manifiestan, lo ponen en el piso un huracán, porque el diablo sabe más ya saben por qué. Cuando Dios, aquí estoy, hijo mío, Dios existe, se hace presente para que la gente vuelva a Él y lo busque, y los demonios se burlan. Y la Biblia dice claramente, pero voy por este camino. Salomón dice que cuando la tierra y la naturaleza se levanta en contra de un pueblo es porque Dios quiere algo, está llamando a algo. Voy a ponerle un ejemplo. En Egipto, ¿por qué la naturaleza mismo golpeaba al mundo, a Egipto? Porque no estaban haciendo la voluntad de Dios por sus impurezas. La tierra se mueve. Tenemos el ejemplo de Coré y Natán. Pero vamos despacio nosotros. Aquí vas a entender cómo se mueven las cosas. Esto es una doctrina. Como decía, si tú piensas en venir a vivir en Europa, tienes que manejar una cosa. Eso es la doctrina que se utiliza aquí para someter, manipular y suplementar. Atiéndeme bien aquí. Que si tú manejas ese espiritito de miedo, porque en los otros países que yo vengo, cuando la persona viene con dinero en la mano, la gente se agacha, o siempre, o los que no son de la mafia, siempre buscan, sonríe, es amable, el traductor, ni aunque tú digas lo que ellos siempre entienden. Cuando me acuerdo cuando estaba a punto ya, porque ellos te echan de aquí y no te dejan salir y dicen que eres cara dura. Pero si me hubieran dejado salir ya no hubiera estado aquí. Estaba ya a punto de pasar y vinieron uno de estos que quieren hacer, y vino uno y ¡pam!, tiró su termo al lado de mi pie. Y ya la Virgen me había preparado cuando hagan el pío pío, el papá, como decía. No estoy diciendo que viva Cristo Rey, porque ya en Duma vete hasta mi, pues ya es el tiempo del Padre. Debe sonar uno más grande. Cristo es Señor. Quiero que me atiendas bien aquí. Una cosa. ¿Quién caminó sobre las aguas? Los israelitas. Se asemeja, es igualito a Jesús. ¿Quién dio de comer a más de 5,000 personas en el monte? Comieron maná, ave de lo mejor, parecía dulce, codornices. Cristo ha dado a más de... ¿A quién resucitó a los muertos? ¿Quién sanó a los enfermos? ¿Quién salvó a los que fueron mordidos por la serpiente? ¿Será que Cristo, Jesús el Mesías, no se asemeja a los israelitas? No se asemeja porque es uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola voz. Ustedes van a ver que los más grandes teólogos y filósofos y los que han estudiado dicen, la Virgen nunca puede ser desobediente, ni nunca puede ser más que Dios. Manipulan, utilizan y arropan para someter a los tontos. Porque está diciendo la verdad, sí, es verdad lo que dice. Pero la Virgen nunca va a obligarte a vacunarte, como decía
este puede ser el último mundial 2026, recuerden, porque la agenda 2030, yo no quiero asustarte, pero ya en 2030, ¿quién va a jugar? Prevost contra la ONU, contra esto que están haciendo nuevas leyes. Como ya no pueden matar con el COVID a su prójimo, buscan la manera de sacarle el documento porque están enfermos y afanados, espirititos de violencia, para sacarle el órgano a su prójimo. Como decía, cuando a mí me corresponda, lo primero que voy a hacer es la ley de la montaña. Bueno, hijos, vayan ahí, todos aprendan de los rusos. He visto que más de 1000 pasaportes con visa han dado a los migrantes, los que quieran tener familia, como decía Trump. He escuchado que uno de los árbitros era un africano, no pudo entrar en tu país. También quiero hablar sobre una cosa que he visto. Un video, un niño pasaba por encima de la muralla con su madre y dijo el Señor, serán felices, que en Estados Unidos aún hay felicidad. Entonces decía no hagan caso, atiéndame bien aquí, céntrense aquí, justamente para que se asusten. Decía el árbitro que mi sueño, solamente quería cumplir mi sueño, y me hizo recordar al padre que había dicho, vamos a darle que salgan aquí, enseguida van a hacer llover. La coincidencia no existe, todo se mueve porque es movido por otro. Y decía el africano que solo quería cumplir mi sueño. Y me decía el padre, si te vas, nadie más va a querer luchar. A ver, terminen ustedes lo que ya saben, todo lo que voy a decir, lo que voy a hacer. Algunos están atentos. Todo el lavado de cerebro, el movimiento, todo. Como decía el Señor, cada vez que salga un policía siempre va a estar ahí. Y como decía la gente de Catherine, ya caro, no se puede ni comer de ellos. Pregúntenme a mí. Pero eso es un llamado para que tú no adores a la comida y que ya estamos camino al cielo, a la eternidad. Si te vas, me decía el Padre, nadie más va a querer luchar por su sueño. Y la gente psicológica, esto que ya no sabe cómo arropar. Una cosa es que tú estés comiendo, te estés arropando cordia, corazón, como decía, voy a grabar y voy a salir a hacer un censo, casa por casa. Alguien murió desde que yo llegué aquí por COVID, por vacuna, por hambre, por guerra, por peste, por falta de empleo. Uno solo quiero que se presente aquí. O como decía, ¿a quién le debo que no le haya pagado? Que se presente aquí. Porque ustedes se van a acordar cuando yo ya no esté aquí. Me van a llamar, murió Julano, Julana se suicidó y esto. ¿Y cómo si el Padre ha dicho? Nadie más va a querer luchar por su sueño. Desueñan a la gente. Y estos mensajes son los únicos que no van a caer. Y como decía, ¿y por qué no va entonces en la... Como decía, ve tú, ahí están todos, y estaba viendo, escuchen las palabras de la propia doctora. Yo voy a cobrar a Roma. Ahí se confirmó
la palabra de la Virgen una semana antes. Yo iré contigo a la cárcel. ¿Se acuerdan de esa profecía? Y luego dicen, imaginación psicológica. Ahí me dice, opa, casi me desangraron todo. ¿Vino? Yo voy a poner en duda la voz de la Virgen. Si recién me ha dicho, ahora están pensando nuevamente cómo agarrarme. Porque son gente inconsciente, sin corazón, sin sentido, sin corde. Porque si se sentaran a hacer a un ejemplo antes cómo era el viento, cómo era el movimiento, la naturaleza, la creación. Y como decía, si vas a venir aquí, maneja una cosa. Porque lo primero que si tú no hablas en la lengua de ellos tienen, atiéndeme bien, ¿cuál va a entender por nada? Cuando yo llegué aquí, empecé a comer, ni por más que coma, decía Dios mío, ni por más que coma, uno no se llena. Hasta que el arcángel me dijo, se estaban ya comiendo uno, otro, el hambre que había aquí era de terror, pavor. Yo sé que esto no funciona. No quieren saber nada bueno, gracias a Dios. Es cuestión de sabiduría, la omnipotencia de Dios existe, así como quiero también hablar sobre el anuncio. ¿A qué se refleja en el Antiguo Testamento cuando el mismo Dios anunció a Abraham? Sara tenía tres cosas. Era estéril, era vieja y se rió de Dios. Y las palabras del Padre, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Por qué Sara se ha reído? 99 años sin sangre ya en el útero. Un año después, cuando vuelva Sara ahí, ¿y cuál fue la palabra que utilizó el arcángel Gabriel? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Para Dios nada es imposible, como decía. ¿Cómo puede ser posible? Porque a mí no me cuaja, no me entra, no conecta, no comprendo yo. Pero el Señor quiere que termine primero el idioma. Porque si tú vas en otra parte del mundo o donde yo he ido, en Italia, en Francia, en Portugal, en España, en Polonia, en Tsunami, Suntani, la gente que no es de la mafia es muy amable, sonríe cuando ve un poco de dinero, siempre busca la manera. Pero cuando son de la mafia aquí, como decía cuando yo llegué aquí, imposible como más tú comes, el hambre es terrible. Y me dijo el arcángel, mira, son ellos los que te dan hambre, todo día lluvia, pavor. Hasta que la doctrina comencé a ver que lo que se compra por ahí, el pan, el esto, que aquello, no es, ya está todo pensado, manipulado. Los que van a mal entender, bueno, amén. Pero yo empecé a hacer mi propia comida, a buscar cómo para sobrevivir. Ahora estoy combatiendo contra el espíritu de veneno y demás, pero atiéndame bien aquí, que eso es una ideología, porque ellos mismos se avergüenzan. Voy a darte un ejemplo. Los putos. Ve ahí entre los demonios, entre los hombres, y di que eres puto, qué sé yo, y ni los demonios quieren ser putos, ni quieren insinuarse puto delante de las personas. Te van a destrozar ahí como que te patá y balas, qué sé yo. Porque una cosa quiero que me atiendan bien aquí. Yo ya he hecho esto, vamos despacio. En tiempo de Bergoglio, voy a hacer un movimiento. El padre me había enseñado que Roma y los bergolianos, según lo que se dice aquí y lo que se hace, que ahora sale Antonio Bandera y dice al Papa. ¿Por qué? Porque me vieron que yo llevo mi guitarra y como no me entran las cosas porque la vida aquí es más pesada, dice la Sagrada Escritura que el calor es 3 veces más, el hambre es 100 veces más, el miedo es 100 veces más. Como decía,
Si tú no tienes una experiencia, ¿por qué haces esto? ¿Por qué vas a aquello? ¿Por qué dices esto? Si tú no vives esto que yo estoy, ¿cómo tú vas a juzgarme sin experiencia, sin conocimiento, sin vivencia? Mínimo debes venir a vivir aquí, como decía, la próxima vez van a buscar y traer a un chino para que viva aquí, porque los chinos comen rata, comen víbora, y aquí los chinos no van a pasar hambre, serpientes a cada esquina. Y el problema está que ellos mismos te traen para darte pavor. Si no te atenta con esto, la serpiente, van ellos mismos te atropellan, más está la brujería, más el hambre, la sed, la desnudez, el miedo, el pavor, la amenaza, el pium pium. Si no tienes una experiencia, una vivencia, no juzgues sin justicia. Porque una cosa quiero que lleven bien en claro. Bueno, cuando tú vas a venir, maneja este espíritu de miedo, porque te van a tratar así donde vaya. Y cuando sabemos quiénes son y a quién hay que mover, la defensa, espíritu de susto, asalto y mosquete y. Entonces, esa es la manipulación mental, el espíritu de miedo, la amenaza, para que tú te sometas a ello. Entonces tú, como una experiencia, como decía, pero vamos despacio ya que, como decía, ¿por qué Dios me envió en Italia y no me envió en China? Si todos los pensamientos, la idea, nadie se mueve sin el permiso de ellos. Y los chinos sin prevoz. Ya los estudiosos decían que 6 kilómetros de Jerusalén hay un pueblecito que es imagen y semejanza de Italia. Aquí van a entender por qué en Roma la fe viene de los judíos. Séforis se llama ese pueblito, que es la imagen como, porque Prevost va en España y dice que España es un museo de antigüedad. Y no voy a hablar de España, que el ejemplo que hicieron queda para el mundo entero, sino que de Italia, porque tuve la experiencia. En cada esquina hay parroquia de San Giovanni, de esto, que aquello. Pim, pim. La cordura, la cultura, lo que te hace ser, porque como tú vas a vestirte de papa y vas a decir león, esto que aquello, y vas a hablar mal de tus raíces. Escuchen esta palabra y estudien. Sin las mujeres, el mundo no existiría. Porque ¿de dónde nace el hombre? De la mujer. Pero el hombre fue el primero que fue creado por Dios. Se sacó de la costilla de Adán a la mujer. Como me decía el padre, mantente en silencio para que no se rían todos, porque ya iba a salir la semana pasada. Para que no se rían todos hasta que hable quien tenga que hablar. Ahí sí, como decía Shinamu, ¿por qué no envías ahí a tu espía y a la señora Sara, como decía, como quiero para mi madrina? Envía ahí a tu sicarito, a tu espía, a ver cómo sale. Pero yo ya la equipo. Por eso es que adoro a mis padres. Como decía, hoy vale, te dice el padre. Conoce a sus criaturas. Sabe bien, y ustedes aquí aprendanle los demonios. Ellos sí que creen y cuánto gastan para perseguir, calumniar. Esto es lo que decía el padre. Son los que hacen fracasar a la Virgen. Donde tú vayas después, no. Nadie más quiere darte nada. Y dice el padre que cuando se abra los 10 secretos, el va a ir en el cielo a esconderse. Imagínense dónde. Y la palabra de Dios dice claramente
ni aunque pongas tu nido en la luna, de ahí te bajaré. Como decía, ¿por qué ya no salgo huyendo, ya no me voy de aquí? Porque una cosa, lo único que yo no quiero es jugar ni negociar con mi conciencia, que es Dios. Porque lo único que no quiero es volver después. Que me trillen, que me aquí bomba, que me aquí, pero aquí. Porque como decía, para esto he venido. Prefiero ir en la cárcel. ¿Para qué quieres tu libertad si vas a vivir como en la cárcel? No puedes salir a dar un paso, a tomar un aire, a ayudar un poco de pan, de comida, de ropa a tu prójimo. Entonces, ¿para qué sirves? Si no puedes salir a ver, a hacer, a trabajar, a actuar, a llevar esperanza. Si tú sales, te agarras. Si tú te quedas, vienen a buscarte. Prefiero que me desangren que tener sangre en abundancia, como decía Cristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Si no escuchamos a Dios, como decía, no te escucharán y no me escucharán, pero sí me creerán porque van a ser los primeros. Miren cuánto lavado de cerebro, cuánto movimiento, ya saben hasta dónde van a esconderse. Y del Padre, ¿quién se va a esconder? Como decía yo, voy a salir corriendo, me voy, ja, 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 ja. Ya están todos escondidos y en silencio. ¿Por qué? Porque ya le hemos echado. Ahora siento como un dolor de ojo a veces. Padre, líbrame, lo que decía la hermana Elvira. Le dejaron ciega. Y la gente me preguntaba por qué quedó ciega. Ya casi culpaban a Dios. Y aquí te está diciendo, porque eso se puede hacer. Se puede usar, se puede hacer muchas cosas. ¿Y por qué yo digo aquí esto? Porque es necesario, no solamente es la necesidad, sino nuestra vida, la pureza, la castidad. Miren cómo ellos van a ser los primeros que van a decir mis palabras y hacer inteligentemente. Y yo le pregunto a la Virgen, ¿por qué los poderosos y los grandes, los jugadores, los artistas, dicen tales cosas y hacen? Y la Virgen me responde, para robarle la fe. Luego la gente escucha a esta persona preparada por los indios y tú hablas o los profetas o los sacerdotes y ya no creen. Luego no tienen una respuesta en la enfermedad, en los problemas, en el terremoto, en el accidente. ¿Por qué? Porque han perdido la fe. La fe lo hubiera, ella tende a poner que sobre aquí va a hablar el Padre a través de su palabra. Como decía, ¿dónde está Dios? Salmo 115. O Isaías 66. El cielo es mi trono, mi casa. Ahí que el anticristo va a ser un carismático. Anda, dice. ¿Y dónde queda la iglesia? ¿Dónde queda la voz del Padre? ¿Dónde queda Jesucristo? ¿Dónde queda la Virgen? Dice, Roma perderá la fe y será la casa del anticristo. A lo menos crean a la Virgen. ¿Qué dice la iglesia? Bueno, la próxima vez que tú vayas a hablar, por amor a los buenos, si me ven alguno, esto quiero que quede como documento. Normalmente cuando tú trabajas o cuando tú vas a hablar de Dios o de la iglesia o de los sacerdotes, lo primero, lo que a mí me decían, los sacerdotes fornicaban como animales, y, esto, que aquello, y el papa y el clero son asesinos, violadores, te sacan todo en cara del pecado. En atender una sola pregunta vas a hacer a esa persona. Te preguntan de allá, pues solamente quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es amar el pecado. Amar el pecado del sacerdote, de los laicos, de los qué sé yo, de todo lo del cura, de los cardenales, de los obispos,
de los espías, de la mafia. ¿Cuál es el primer mandamiento? Escucha, Israel. Amarás. Demuéstrame tú uno, uno, un solo pecado que Dios ha cometido para que tú y yo lo abandonemos, no lo escuchemos, no vivamos de acuerdo a Él, no hagamos por encima de que tú estás disfrutando, viviendo, palpando, comiendo, viendo, sintiendo. Como decía, ¿dónde está Dios? Está en tu cuerpo, en tus ojos, en tu oído, en tu boca, en todo tu ser, en tu alma, en tu esposa, en tus hijos, en tu trabajo, porque como decía, ¿por qué Dios ha permitido que tú vivieras? ¿Por qué Dios, esa señora, esa mujer que vino a tu mamá, por abórtalo, te va a desgraciar la vida? ¿Por qué Dios permitió que tú nacieras, que tuvieras una madre, un padre? ¿No? Porque como decía, tú vas a ver, los hombres quieren ser mujeres. Bueno, tú le das mujer y las mujeres quieren ser hombres. Entonces, ¿qué es un instrumento? Ahí no está lo esencial. Lo esencial es el corazón, el pensamiento. Porque como decía, cada palabra aquí debe tener tres cosas. Primero, estoy viendo que estoy ofreciendo no solamente mi vida, porque es lo único que van a hacer. Tú y tu familia se salvarán. El martirio borra todos los pecados y hace entrar como lo fue mi abuela. Hasta la sangre de mi abuela me salió este terreno. Yo me imagino cuando vaya en otro país, cómo me van a cobrar. Aquí 2 veces encarcelado, expulsado, sin poder salir. Y quieren matarme de lo peor, sin comida, sin agua. Por encima de todo lo que Dios le está dando, como decía, vamos, atiéndame bien aquí. La próxima vez que vas a hablar de Dios, bueno, o de la iglesia, ¿sobre qué quieres hablar? Sobre el pecado. Y ahí, cuéntale tú, yo desde que nací soy pecador. Desde el seno hasta que muera voy a pecar y pecado, pecado. Pero una cosa quiero decirte, amigo mío, que el pecado no es Dios. No podemos nosotros adorar aquí el pecado cuando tenemos a Dios por Padre, a María por Madre, al propio Jesús que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, el que ya sometió, como decía, ¿qué hubiera pasado si sus enemigos fueran más que esto? Ya han sepultado a Bergoglio, han tumbado a Biden con un cáncer, ya va la corrida de la eternidad, que es la enfermedad. He visto en la noticia que Lula, el payaso que va a payasear delante de los estados, se ríen todo de él porque de ahí viene su mafia. Cáncer de piel en la cabeza. ¿Y cómo tú vas a tener manicomio? ¿Vas a creer en esta? Y dice el doctor que el único remedio es la extirpación, que se le debe sacar la cabeza. Cada vez que le sale una mancha, lo único que el doctor puede hacer para ayudarle es quitarle el cáncer. ¿Y cómo tú vas a tener miedo a la criatura antes que el creador? Más te vale llegar, decía el propio Jesucristo, y con esto voy a terminar, cojo, mudo, descuartizado, sin nada, que ir entero al infierno. Como decía, el viento es mi señal en la casa del Padre. Venía, yo conozco, ahí ese viento fresquito, brisa suave, la presencia que te abraza, porque hay un viento de calor endemoniado, pero aquí hay un viento
como decía el profeta. Cuando sientas la brisa, ese soy. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.